Es normal e incluso sensato que si os menciono que me ando dirigiendo un carnaval hipersticional sobre teorías arqueoficcionadas, pues este galimatías no suene de nada. Pero precisamente por eso vengo por aquí a que me desencripten todo esto. Y todo este hype me viene por este panfleto en el que se anuncian cosas como la liberación del Suk o tecnoritual sacrificio procesión que, oyes, que puede salir mal. Lo que es de momento, la entrada al CSO o Centro Social Ocupado está flanqueado por gente como mínimo interesantemente atrezada. Y ya una vez que accedes, pues te dan un pequeño papelillo con unas ligeras instrucciones de presentarse siempre con un nombre falso y deshacer tu identidad. Y si te cruzas con alguien, oyes, pues darle la mano en silencio por una comunión sin comunidad. Por supuesto tienen su mesita de merchandising fancinero a precio voluntario, la clásica echada de cartas del tarot, y estas máscaras que supongo que hacen la función de salvaguardar tu anonimato. La verdad es que aquí te topas con un ambiente muchísimo más, llamémosle retro y vintage, que si te vas a cualquier cafetería hipster de la zona centro. Y todo esto de la arqueología creativa y la hiperstición viene a ser una especie de rollo performático, según he podido medio ver en uno de sus fanzines, sobre la idea de que ciertas ficciones pueden llegar a convertirse en realidad a base de la influencia que ejerce la sociedad y el comportamiento humano en ellas. Pero vamos, que trataré luego de coger por banda algún portavoz de todo esto y sonsacarle más sobre todo este asunto. Y de momento parece ser que ya han liberado al Suk, que viene a ser pues esta persona que así en principio no parece nada muy amenazante. Lo que sí le he consultado es si podría interrogarle acerca de qué demonios es el Suk y cuál es su función en todo esto. Y él pues me ha ofrecido amablemente que le acompañe al subsuelo y yo pues por supuesto he dicho why not. Y ojo, porque nada que te da por rascar un poco de más en el término de la hiperstición, por ejemplo, pues descubres que aquí hay más miga de la que parece, porque el término deriva de las teorías aceleracionistas de Nick Land, que muy en resumen y quizás poniéndonos algo técnicos, pues viene a querer decir que para lo que nos queda de capitalismo, pues mejor cagarse dentro. O sea, acelerar lo que es el progreso y ya una vez que se joda todo, pues ya reiniciamos o ya veremos. Y esto sin contar sus trabajos más actuales sobre racismo científico o eugenesia. Y es que este tema me daría perfectamente para 2 vídeos, porque el aceleracionismo se divide en varias ramas y esta, la de su padre fundador, pues te puede gustar más o menos, por lo que sea. Dejadme en comentarios vuestra opinión o si queréis incluso que siga indagando en todo esto. El caso es que ya hemos bajado a la zona más búnker y distópica que hemos podido y por lo que se ve pues el Suk está dispuesto a hablar. Soy un ente creado, una amalgama de capitalismo y tecnología. Y bueno, mis amigos me llaman el Suk, pero mi nombre completo es Mark Zuckerberg. Estamos un poco aquí, pues no sé, para robarle los datos a la gente, para meternos en su vida personal. Y bueno, y yo me alimento un poco de ellos y la verdad es que me encanta. Me encanta porque luego hago negocio con ellos y es una especie de transfusión de sangre que la verdad me mantiene vivo y mantiene vivo pues también a compañeros, a otros compañeros que hay. El anonimato es un poco mi enemigo, la privacidad también. Oyes, pues al final como cualquier buen día aceptando cookies o términos de uso y privacidad. Lo que sí voy a hacer es de momento ir reservándome una máscara porque ya os aviso que luego se viene jarana, no sin antes, como ya os dije, que el portavoz de este grupo me explique los motivos e intenciones de todo esto. Todo surge de una clase, una charla que recuperamos de un arqueólogo egipcio, Amrop de Latí, y a partir de mover toda esta charla, montamos también con su colaboración un pequeño fanzine que tenemos aquí expuesto, donde está la charla, un glosario de términos y notas de campo. Y entonces toda esta revolución dentro de la técnica de la arqueología es lo que da pie también a montar, a escarbar en la propia Rosa, en los sótanos, a ver qué encontramos, ¿no? De un futuro por venir, de un pasado cancelado, intentar darle una nueva vida a la arqueología
y hacerla productiva. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Nuestro fin es producir. El eje principal es que la arqueología pasa a ser productiva. Nosotros ya no nos ocupamos de desenterrar cosas, nosotros las producimos. Producir nuevos afectos, nuevas enunciaciones, generar nuevas comunidades, donde el tiempo ya no diga si es antes o después, si es el futuro o el pasado, todo se está haciendo aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a parar un momento porque según andaba aquí editando, pues puede que esto se aclare mejor remitiéndonos a su fanzine de teoría arqueoficcionada, que por supuesto me traje para casa y en donde la arqueología creativa ya no necesita restos. El pasado ha dejado de ser un archivo cerrado y se ha convertido en un campo de producción intensiva. En este nuevo régimen, el yacimiento se activa al ser imaginado, la ficción no es un suplemento interpretativo, es la herramienta material que perfora la tierra. En esta arqueología, la hipótesis es más poderosa que el dato, la intuición geomántica reemplaza al protocolo, la creación es aquí el único método científico. Y puede que esto no te haya aclarado un carajo, pero aún así habrá que seguir con el vídeo. Hemos levantado desde lo más profundo de la blogosfera una especie de espacio ciberespacial donde producir textos. Se llama 16mesetas.xyz. Ahí lo interesante de nuestra labor creativa es que no hay filtros. Y cualquier cosa que despierte esta nueva arqueología en vosotros, poneros a escribir como loques y enviarlo. ¿Y no se corre quizás el riesgo, dejando así a la gente crear a lo loco y sin filtros, que este proyecto se acabe convirtiendo en otro Twitter o X o típica red social? Vamos, lo que viene siendo un estercolero de ruido y mierdas en general. Efectivamente, pero eso es lo interesante, ¿no? De que sea quitarle ese halo de misterio o de grandeza a las producciones. Aquí se produce como los arqueólogos, con las rodillas en el barro. Se producen mierdas, por supuesto. Lo interesante es que de esas mierdas pueden salir cosas muy chulas si pensamos en comunidad. Se propone un texto, pues esto me parece una puta mierda, pero esta idea es chulísima. Y se genera un diálogo de comunidad que no tenga que depender de algoritmos de X, de algoritmos de Meta, de ningún tipo de publicidad ni de vía económica. Lo importante que vemos, lo que hemos venido a hacer aquí es producir. Que nos comerá la mierda y el proyecto se tapará bajo el barro. Pues nuestra labor será desenterrarlo otra vez. Nuestro objetivo es que no haya un objetivo. Es un porvenir. Nosotros no podemos definir qué queremos que se escriba. Igual que un arqueólogo no puede definir qué quiere escribir. ¿Y qué uso estáis haciendo de la tecnología? Nosotros usamos la tecnología sobre todo para reapropiárnosla, para que nadie nos diga qué hacer con la tecnología, nadie nos diga qué precio pagar por la tecnología. Nuestro papel es uno de pura horizontalidad, presentarla a toda aquella persona que tenga interés por estos cachivaches venidos del futuro. ¿Cuál es el precio a pagar? Nuestro plan es no pagar ninguno. Nuestro plan es no participar de ese capital. Nuestro plan es producirlo nosotros, robarlo si hace falta, distribuirlo entre nosotros. Nosotros no pagaremos ningún precio por la tecnología. Nosotros no tenemos una posición heroica ni prometeica. Nuestro plan es producir juntos, en comunidad, sin necesidad de participar de esa economía fuera que nos deja atantes fuera de todo este circuito. También volver a tener control sobre lo que una vez compramos. Es un cliché, pero toda la obsolescencia, todos los fallos programados, es que tú puedas tener agencia sobre tus procesos tecnológicos. Es recuperar una autonomía que en algún momento perdimos y que no sabemos cuándo ni por qué. Bueno, pues creo que ya es momento de ir sacando lo de la hiperstición y, o sea, ¿es viable definir de forma clara qué demonios es la hiperstición? Nosotros cogemos hiperstición de un filósofo al que le tenemos cierto cariño en su primer periodo, antes de volverse un completo capullo, que es Nick Land, ¿no? Esta idea de hiperstición es la base en la que se ha movido la arqueología, aunque no se haya querido ver. Hiperstición significa una ficción que se crea de forma artificial
y que acaba siendo verdad, que acaba ocurriendo. Se genera una ficción en la Tierra, que es como operaría la geología, se generan ficciones que tú al descubrirlas se hacen realidad. La hiperstición en literatura funciona como generas un relato, 200 años después ese relato se hace verdad. Pues la arqueología funciona de manera hipersticional. Se crean ficciones en la Tierra que tú hasta que no descubras no se convierten en verdad. Entonces nuestra arqueología es hipersticional por eso mismo. Nosotros generamos afectos, eventos, textos que son ficciones y que en el momento en el que los compartimos, en el momento en el que llegan a trasladarse a otra persona, se hacen verdad. Pero se puede interpretar, por ejemplo, la primera hiperstición en los mitos griegos o la Biblia, porque son cuentos y relatos que han afectado en la realidad de los ciudadanos y de la sociedad y de la política, incluso la organización, la religión, y los relatos de ficciones y cuentos religiosos podrían ser hiperstición. Claro, la gracia sería que verdaderamente mañana tengamos que subirnos todos una barca porque hay un diluvio universal. Ahí hablaríamos... Pero afecta a la sociedad, o sea, esos relatos de mitos griegos han afectado a cómo se ha organizado la sociedad y la moral, eso es afectar a la realidad, ¿no? Eso por supuesto. No entra en la definición de hiperstición. Nosotros nos moldeamos por historias, siempre, y por ficciones, pero lo que tiene un punto todavía más de locura de la carga hipersticional es que esas ficciones no solo nos dan forma a nosotros, sino que esas ficciones acaban ocurriendo, ¿verdad? Es un poquito leer el futuro y sobre todo desbaratarlo, porque tú ya no sabes qué va antes y qué va después. En la arqueología pasa lo mismo. ¿Esa cosa que acabas de descubrir existía o ha empezado a existir en el momento que lo has descubierto? Esas vasijas de civilizaciones que tú desconoces de repente se hacen actual, de repente cobran vida. Eso no es una manera de hiperstición, es una manera de desbaratar la línea temporal. Tienes ejemplos mucho más claros cuando Nick Land habla de historietas de Lovecraft que se piensan como ficciones y que al final él acaba intentando demostrar o intentando escribir que esas ficciones no son ficciones, que esas ficciones ocurren y esas ficciones, como hemos dicho, fuerzan una narrativa o modifican la mente de las personas. Es recuperar la carga que de verdad tiene todo el mundo ficcional, que no deja de ser menos verdadero que la verdad. Bueno, no sé si ha quedado medianamente claro. Si resulta que hay algún hipersticioso entre mi audiencia, pues que me deje su opinión en comentarios. Y así como para acabar esta charla, que además ahora se viene la performance, pues ¿qué nos depara el futuro? Vemos muchísimas opciones y casi que no nos gusta ninguna. Está bastante claro el mundo del algoritmo, está bastante claro el mundo de explotación de materias primas limitadas, está bastante claro por dónde avanza el capital. Nuestro plan, por supuesto, siempre será ir a contracorriente. Nuestro plan es un porvenir. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Lo que estamos seguros es que lo vamos a hacer. Lo vamos a producir, ¿no? No vamos a dejar que nos venga dado. Pues al final ha resultado una charla como mínimo fructífera y con conceptos interesantes. Y lo que sí que ya estamos es en plena performance de procesión y mascarada, en donde van a representar, yo que sé qué ritual con la figura simbólica de Zuckerberg. Y para ser justos, la música que estaba sonando en ese momento no es esta charanga así balcánica, sino algo mucho más solemne que no os puedo poner por temas de copyright.
durch des Himmels prächt'gen Land laufend brülle eure Bahn, laufend brülle eure Bahn, freilich wie ein Held zum Siegen. Pues nada, ya después de esta bonita representación de la caída del Big Data empresarial por parte de la privacidad y el anonimato, pues ya solo nos quedaría bajarnos de nuevo al subsuelo y disfrutar de una sesión de cacharreo y música muy experimental.